Quiero destacar, por supuesto, la presencia de dirigentes de SASAI, Sindicato Argentino de Televisión. Ya mencioné a la Asociación Bancaria, de Unión Informática, de IWOCRA, UPCN. Le agradezco a Marcela Barberío, secretaria junta de la CGT Regional, de la Asociación Obrera Textil, de Anduna, de UOM y de la Asociación del Personal Jerárquico de Energía Eléctrica. También ya ha sido mencionada, gracias Nahuel, la compañera Morales, secretaria junta de la UTEP, y en este punto yo quiero recordar una cosa, porque esto es parte obviamente de la realidad laboral de la Argentina. Sin una ama de casa o una compañera o un compañero que se haga cargo de las tareas de cuidado, es imposible, con los salarios que percibimos en muchas actividades, ir a trabajar. En realidad, el trabajo de esa persona está respaldando la posibilidad de que alguien esté trabajando muchas veces por un salario de hambre en una empresa. Esto es lo que tenemos que decir. Estamos subsidiando un sistema injusto de producción. ¿Esto quiere decir que todos los empresarios son injustos? No. Esto quiere decir que nosotros necesitamos enfocar esta cuestión de manera global y saber que la propuesta de formalización de los trabajadores de la economía popular tiene mucho que ver con la formalización del conjunto de la economía, que salgamos de esa economía en negro, que a veces es forzada por la imposibilidad de hacerlo de otra manera, que tienen muchas cooperativas, por ejemplo, pero también porque hay conductas criminales. Quiero recordar, para ser breve, es imposible que funcione gran parte de la industria papelera en Argentina, para citar un ejemplo, sin el cartonero. Esta es una verdad. Es imposible que un obrero de la construcción muchas veces salga a trabajar si no tiene garantizado que está su compañera cuidando a los chicos. Es imposible que sin muchas trabajadoras de cuidado que tenemos en los barrios populares, que muchas veces ejercen una acción solidaria, que muchos compañeros salgan a ganarse la vida. Eso forma parte de la que es una sola economía. No nos equivoquemos, la economía argentina no podría funcionar en estas condiciones donde 20 o 30 grandes empresas tienen fabulosas ganancias, sin esa situación de miseria que atraviesan esas trabajadoras y esos trabajadores. Y este es el problema que tenemos que resolver también. Lo señalo porque hay muchos aquí empresarios pymes que comprenden esto. Si esto no se formaliza, nunca vamos a tener un mercado interno consolidado si no incorporamos a esa cantidad enorme que representa el 40% de la población laboral de nuestro país. Esto lo tenemos que tener claro. Están en gran parte fuera del mercado. Los necesitamos adentro de la economía. Los necesitamos adentro del mercado. Los necesitamos con recursos suficientes para que pueda despegar la industria argentina y reformular la matriz productiva. Roberto, te dejo en uso de la palabra. Gracias. ¿Se escucha? Gracias, Eduardo. Bueno, los agradecimientos a las autoridades de la UTN, a su decano, por recibirnos aquí y brindarnos las instalaciones para este evento importante. A los compañeros del municipio de Avellaneda, que siempre me reciben con mucho afecto y cariño. A todos ustedes, a los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, que me dejaron casi sin tema. Y es muy difícil agregar sobre lo que ellos han hecho y han dicho, que ha sido muy preciso, muy rico. De todos modos, yo voy a intentar, es un tiempo de extremos, así que yo voy a decir cosas extremas, en lo positivo
y en lo negativo. En primer lugar, peronismo va a cumplir en un par de años 80 años de vigencia como movimiento político. Y lo primero que a uno se le ocurre es decir, bueno, la Argentina no está peor porque existe el peronismo. Esto es lo primero que hay que ratificar como vigencia. Ahora, como en una vida tan longeva, hay luces y sombras. Pero yo voy a tratar de establecer un hilo conductor. Ahí Pepe me dio un poco el pie para decir algunas cosas. Voy a tratar de establecer un hilo conductor para llegar a la posición actual entre peronismo, gobierno peronista y cambio internacional. Casi es simétrico. Casi es simétrico. Perón gobierna con la emergencia del mundo bipolar, con la Guerra Fría. Menem, y por supuesto, y no es porque yo tenga un menemismo tardío, pero lo incorporo como una experiencia peronista, gobierna con el nacimiento de un mundo unipolar. Es decir, es el momento del fin de la historia, del auge de Estados Unidos como potencia unipolar. Néstor y Cristina gobiernan después del atentado a las Torres Gemelas y reaparece el mundo multipolar. ¿Sí? En todos los casos, digo, lo cito, podríamos agregar el gobierno del 73-76 que expresó todos los conflictos del peronismo y también ocurre en un momento de cambio internacional, porque la crisis del petróleo define un paradigma. Pero me refiero a estas tres experiencias porque son décadas. La década de Perón, la década de Menem y la década larga, porque fueron 12 años y medio, de Néstor y Cristina. En todos los casos hay un vínculo. Como que Argentina no es un país, una economía de tamaño medio, es un país importante, no es lo que nos mienten. Es un país número 30 por población, número 8 por superficie, número 25 por tamaño de su economía. Es un país mediano, ¿sí? Que no va a conducir los destinos internacionales, pero que puede discutir mayores grados de autonomía o subordinación, como fue el caso de los 90 con el escenario internacional. Los otros dos fueron, la de Perón y la de Néstor y Cristina, experiencias autónomas. Bien. Dicho eso, vamos a traer o establecer este hilo conductor en el presente. Y acá viene lo positivo, o el extremo positivo. El mundo vive una crisis de hegemonía, es decir, desde el 2008 el capitalismo no puede garantizar crecimiento económico en Occidente. Los años dorados de la convertibilidad, que fueron esos 20 años entre la caída del muro y la crisis financiera del 2008, fueron años donde Occidente crecía al 4,5-5%. Me refiero a Occidente, lo incorporo a Japón, no es muy correcto, pero me refiero a los países Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Japón y las naciones del Commonwealth, Australia, Nueva Zelanda, más o menos. Estaban en una tasa de crecimiento durante 20 años, 4,5%. Con hechos puntos muy destacados como el de Alemania, que conducía la integración europea. Eso se quiebra en el 2008, el crecimiento económico flota en torno al 0,8 o 1 punto, o sea, Occidente viene sacando picos de crecimiento a Estados Unidos que sube y baja, Occidente viene estancado. Ese es el primer dato de la crisis de hegemonía. El capitalismo financiero no tiene nada para ofrecer. El ciclo que se inició en el 89 con endeudamiento, y endeudarse y comprar inmuebles, autos y sin política de ingresos, colapsó en el 2008. Y no hay nada, hay burbuja, lo que se llama burbuja. El capitalismo financiero no tiene nada para ofrecer, es sorprendente, es la primera vez que pasa en la historia del capitalismo. Y aparece Oriente, la potencia de China con un capitalismo de Estado que tiene sus problemas también, los podemos referir si tengo un poco de tiempo, que empieza a liderar un proceso distinto y empieza a aglutinar y empieza a emerger bloques y plantea una dinámica distinta en la economía mundial. Y Rusia reemerge como potencia mundial sacudiéndose la caída de los ladrillos del muro
con Putin se rearma militarmente, sin una dinámica económica muy brillante, pero reaparece como jugadora internacional. Interviene sobre todo, se ve su primera intervención en la paz de Medio Oriente, casi forzada. Bueno, a partir de ahí aparecen otros actores, India, Indochina, Irán, la dinámica de Brasil, es decir, se conforma un bloque alternativo que pone en crisis a Occidente, bloque que en 1990 nos representaba más de 10 puntos del Producto Bruto Global, hoy representa una cuarta parte. Igual que lo que representa Estados Unidos, que es una cuarta parte, con una Europa estancada. Se aparecen dos bloques, un bloque euroasiático, Rusia, China y ese conglomerado, un bloque anglosajón, Reino Unido separándose de Europa y aliándose definitivamente con Estados Unidos. Hay una crisis de hegemonía fuerte, donde también queda claro que los bancos centrales omnipresentes ya no pueden manejar el flujo ni el movimiento de sus economías con manejar la tasa de interés. Empiezan a aparecer discusiones sobre soberanía energética, soberanía alimentaria. El mundo está en crisis que se objetiva en una guerra abierta. Desde 1945, exceptuando el conflicto de Yugoslavia, Europa no tenía una crisis o una guerra abierta. Y los conflictos de Estados Unidos y China que se reparten por todo el mundo en distintas tensiones. Crisis de hegemonía mundial. En las crisis de hegemonía mundial a la Argentina le fue en general bien. No digo que esté bueno que haya una guerra, pero en general. Primer punto. Segundo punto, esa crisis de hegemonía mundial pone en valor, por la suba de precios internacionales, los productos de recursos naturales que Argentina genera. Minería, alimentos, energía. Otra oportunidad. Bueno, hay una crisis de hegemonía mundial y hay una puesta en valor de los recursos naturales argentinos. Y además hay un proceso en el cual se amplía la producción de energía. O sea, la energía deja de ser una restricción y puede llegar a convertirse en un motor de desarrollo. Vamos a ver. Lo dijeron los compañeros antes. Y en ese punto, aparece las discusiones feroces que estamos teniendo. Algunos hasta dividen el país regionalmente en un norte minero, un centro agropecuario, un sur hidrocarburífero. Algunos hasta lo parcelan. Ahora, tenemos una oportunidad por la crisis de hegemonía a escala planetaria que no habíamos tenido antes. Donde además existe un bloque de naciones poderoso en términos económicos y hasta diría políticos, que quiere respaldarnos, que quiere que nos sumemos, que por lo menos no busca subordinarnos. O sea, es una oportunidad aún mejor que la que tenía Perón, donde larga la tercera posición porque no se podían bloquear, y muchísimo mejor que Néstor, cuando Néstor, Lula y Chávez lo sientan a Bush y le dicen no al ALCA en ese emblemático año 2005. Muchísimo mejor, porque en ese momento China recién... Hoy no, hoy hay un bloque. Un bloque además de las cuales una nación, una superpotencia, está enfrentando a una nación mediana armada por la OTAN. Y hay un bloque que es complementario nuestro. Y hay una puesta en valor de lo que nosotros producimos. Y es una oportunidad histórica. Ahora, incluso mejor que otras. Y entonces, y acá viene lo negativo por lo extremo. Hace más de 20 años, la crisis del 2001 buscó ser resuelta con la dolarización. Y sin embargo, un Frente Nacional que se armó en ese momento y que cristaliza en la presidencia de Néstor y que cristaliza en ese emblemático año 2005, donde se le dice no al ALCA a Bush y se anuncia el pago al Fondo Monetario y la expulsión del Fondo de la Argentina, año que podría alguno decirlo, bueno, así como en el 47 Perón declaró la independencia económica, ese 2005 fue un año emblemático para la Argentina.
Ya hace 20 años. ¿Cómo puede ser que hoy en la Argentina estemos discutiendo la dolarización de la mano de un energúmeno? Algún problema hay en nosotros. Ningún país del mundo está discutiendo abandonar su moneda, en los 197 países. Ninguno. Ninguno. Sin embargo, nosotros después de 20 años volvimos a esto. Segundo punto. Bolsonaro era una bestia igual o peor que Macri, sí. Pero no le dijo a los brasileños enamórense de Lagarde. Digo, el Fondo Monetario Internacional era una institución en declive. Ya no ejercía esa capacidad de préstamo. Sí tenía un rol importante en Europa con la Trilateral Comisión, y sí tenía, o la Troika como la llaman, y sí tenía un rol importante en Ucrania, que en definitiva es un brazo armado de la OTAN, pero no estaba teniendo una injerencia. Nosotros tomamos el crédito más importante del mundo en la historia del fondo. ¿Qué país de los 197 países se endeudó como nosotros con el fondo? Digo, hay una crisis dirigencial nuestra. O reflexionemos sobre los 40 años de democracia. Porque hace 20 años sepultamos la dolarización. Y está de nuevo presente. Hace 20 años le dijimos chau fondo. Y está de nuevo presente con una cifra escandalosa. Que está bien, funcionaban los mecanismos institucionales. Ahora, el responsable, el presidente responsable de semejante cosa, está caminando por la calle haciendo política como si nada. Y digo, ¿qué es lo que pasa acá? En la Argentina, que fue un país faro de ideas, de propuestas, de avances. Digo, algún problema estamos teniendo. Nosotros, como los que hacemos política, los que tenemos... Yo lo digo como reflexión. Y no quiero agregar hecho mucho más grave del plano político. Un país... A ver, si uno mira la historia de los dictadores, exceptuando Hitler y Mussolini, que se murió en la guerra que ellos mismos provocaron, Francisco Franco, dictador de España, se murió en la cama. Philippe Pétain, dictador colaboracionista de los nazis de Francia, murió en la cama. Augusto Pinochet, dictador chileno, murió en la cama. Los militares brasileños y uruguayos de varias dictaduras murieron todos en sus casas. Y Videla murió en la cárcel, un orgullo de la Argentina. Juzgamos a nuestros dictadores, los pusimos presos y murieron en la cárcel. Hicimos los juicios de lesa humanidad. Ahora, un energúmeno que es candidato a presidente borra de un plumazo esa historia. Y hasta ahí no sería grave porque el negacionismo pululó, círculos de militares retirados, cosas de ese. Lo grave es que tiene 7.300.000 votos ese energúmeno, que nos propone abandonar la moneda y que nos propone borrar la historia de memoria, de verdad y justicia en el plano político. ¿Algún problema? Digo, porque tenemos una oportunidad histórica en la Argentina, de abordar el escenario internacional potente con muchas cosas que dijeron los compañeros, que dijo Andrés, que dijo Pepe, de captura de renta extraordinaria y proceso de industrialización para estilizarlo rápido. Ahora, del otro lado tenemos una cosa que está bien, la ultraderecha avanza en todo el mundo, sí, pero digo, algo hay. ¿Cómo es que volvió el fondo a la Argentina y cómo es que volvemos a discutir la dolarización? Digo, me parece que es una discusión que todos, si me hago cargo de la parte que me toca, tenemos que dar. Porque es grave la situación a la que nos enfrentamos. Es cierto, como bien señaló Pepe, que estamos en un escenario muy complicado de ataque de terrorismo de mercado. Ahora, también hay daños autoinfligidos
lo mismo que tuvo Alfonsín, no porque yo parece que yo ya estoy en un menemismo tardío, pero lo mismo que tuvo Alfonsín, que llevó el Estado a una situación de debilidad al momento del ataque. Nosotros teníamos superávit comercial, digo esto, cuando me tocó estar en el gobierno se lo dije al ministro Guzmán. ¿Y qué? Digo, podríamos estar mejor. Me parece que estamos ahora en un escenario de la máxima tensión porque se está discutiendo el futuro de la Argentina por los próximos años al calor del escenario internacional que yo intento describir como una crisis de hegemonía, la puesta en valor de los bienes que produce la Argentina y la posibilidad de que Argentina tenga un proceso de despegue, a punto tal de que haya un reordenamiento en todas esas empresas que hemos señalado y en todos esos momentos que han estado arbitrando en el país. Tremendo. Sector empresarial, Consejo Exportador Industrial de Valor Agregado, dice, muchachos, hay precios internacionales altos, hay salarios baratos en dólares, vamos a tener energía abundante y barata, 2 vectores de competitividad, salario y energía, no hagan ola y consolidemos esto. Hay un sector que es la mesa de enlace y que se expresa en Bullrich, y todos los errores que comete Patricia Bullrich son también porque no tiene claridad ideológica, porque su propio sector, que es la mesa de enlace que la está bancando, no sabe para dónde ir. Porque piensa que obviamente el peronismo ni justicia, tradicionalmente antiperonismo, déjennos hacer lo que queremos, pero se da cuenta de 2 cosas. Que va a haber un sector como la energía que va a ser proveedor de divisas y le va a arrebatar ese liderazgo político de 200 años. Y el segundo problema que tienen es que la dolarización de Milei les recuerda lo que fue la convertibilidad que provocó la concentración de la propiedad agropecuaria, donde BlackRock se puede quedar con todos los campos con sus títulos de deuda, que es lo que expresa Milei en la dolarización, que bien lo señalaba Pepe. Si yo me voy a manejar con una moneda que no es la mía, quien tenga acceso a esa moneda respecto de otro va a marcar una diferencia y seguramente va a pasar como pasó en el segundo gobierno de Menem con la convertibilidad después de las reformas privatizadoras. Es decir, Argentina se está discutiendo mucho y a fondo, arriba en las cúpulas, y por eso celebro este encuentro, nosotros. Tenemos uno a favor, Lula en Brasil. El escenario mejor de inserción internacional de la Argentina fue con Brasil. Fue esa alianza histórica que sellaron Néstor y Lula a principios de este siglo, que dio el no al ALCA, que dio una interacción muy fuerte en el intercambio, que llegamos a 43.000 millones de dólares de intercambio, que llegamos efectivamente, como se señalaba, a una industria que es débil en divisas, pero que nosotros llegamos a exportar autos con el gremio del ESMATA mejor pago de América Latina, con lo cual no es cierto que la competitividad hay que extraerla del salario. Es un orgullo para la Argentina eso. Y eso lo dio esa inserción internacional, que por supuesto era perfectible, y yo me peleaba cuando estaba en el Ministerio de Economía con los brasileños por las autopartes, todo eso lo tenemos. Pero se avanzó. De 43.000 millones de dólares, Macri lo dejó en 20.000 ese intercambio. No es casual. Pero está Lula, un tipo que ejerce un liderazgo más que regional hoy. Entonces hay cosas a favor. No es que tenemos el momento unipolar, no. Hoy hay crisis. Y en las crisis Argentina la maneja. Bueno, esa es la discusión, tal vez me excedí en el tiempo, no estoy muy claro, que yo quiero dar hoy en los extremos. Tenemos un escenario internacional y una puesta en valor de nuestra producción. Pensemos que las restricciones que vivimos en el gobierno de Néstor y Cristina tuvieron que ver con la energía. Hoy esa restricción en los próximos 3-4 años ya no está. Y tenemos un apoyo regional fuerte, de un líder regional fuerte. Y tenemos un problema en el cual nosotros estamos discutiendo una involución grande, porque abandonar la moneda no es joda, No hay registro en la historia económica del mundo
que un país haya abandonado su moneda y vuelto a él. Nunca más. Si no, pregúntenle a los griegos con el euro. No en vano, no en vano. Cuando un régimen de abandono de la moneda, como la convertibilidad, llevó a la Argentina una economía de trueque, las provincias sacaron medios de pago y monedas que no se devaluaron. Porque hoy todos se alegran y dicen, dale a la maquinita, le dan a la maquinita. En el 2001 pedían por favor que le dieran a la maquinita, porque no había medio de pago. ¿O por qué hubo cuasi monedas? Por ese esquema, por ese programa de estabilización abandonando la moneda. Digo, esto se está discutiendo en la Argentina y hay un candidato que tiene 7.300.000 votos en las PASO. Así que algún problema tenemos nosotros. Yo dejo acá, gracias. Bueno, hola. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias.